Congresista acusado. El legislador demócrata de Texas, Henry Cuellar, fue acusado de conspiración y soborno junto con su esposa por recibir $600,000 de una empresa energética con sede en Azerbaiyán y un banco mexicano. Desaparecidos. Se acumulan más casos de desaparición en México. El estudiante de la UDG en Jalisco, los padres de una familia en Veracruz y 3 extranjeros en Baja California, entre los casos más recientes y cuyas familias urgen su localización. 3 años. Rinden homenaje a las 26 víctimas mortales del colapso de la Línea 12. Conversé al respecto con el ingeniero Eduardo Ramírez Cato, autor de Línea 12, la historia de una tragedia que no debió ocurrir. Leyes antimigrantes. En al menos 12 estados hay legislaciones que ponen en riesgo a migrantes mexicanos en Estados Unidos. La más reciente, aprobada en Oklahoma. Lo analizaremos con Eunice Rendón. Buenas noches. El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una acusación contra el representante demócrata de Texas, Henry Cuellar, y su esposa, Imelda Ríos, por presuntamente haber recibido alrededor de $600,000 en sobornos de un banco mexicano y de una empresa energética del gobierno de Azerbaiyán entre los años 2014 y 2021. Todo a cambio de cabildear a favor de los intereses de ambos en el Congreso estadounidense. Henry Cuellar fue uno de los 3 legisladores tejanos que en enero visitó México y hasta se reunió con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Este es el vínculo que, según la acusación, tiene Henry Cuellar con México. Es un trabajo de Ángel Hernández. Estados Unidos acusa al congresista demócrata Enrique Henry Cuellar y su esposa Imelda Ríos de recibir $500,000 en sobornos por parte de un banco mexicano para legislar a su favor. El diputado por Texas impulsó una serie de medidas y propuestas que pretendían limitar las acciones contra el lavado de dinero a través de transacciones de bancos estadounidenses y bancos extranjeros, según reportó en 2016 The Wall Street Journal. El entonces presidente del Consejo de Administración de un banco mexicano entregó sobornos a Henry Cuellar a través de un diputado federal originario de Nuevo León y 2 personas cercanas al legislador norteamericano, en diversas reuniones en México y Texas, en algunas de las cuales Cuellar estuvo presente. Estas negociaciones llevaron a la firma de un contrato fraudulento de servicios por $236,000 entre el banco mexicano y una empresa fachada a nombre de Imelda Ríos, esposa de Henry Cuellar. Sin embargo, y de acuerdo con un recuento de las transferencias realizadas por el banco mexicano a un par de empresas intermediarias, la suma alcanzaría los $540,000, unos 10 millones de pesos. A cambio, el congresista demócrata aceptó influenciar la actividad legislativa, así como aconsejar y presionar a funcionarios de la rama ejecutiva sobre prácticas contra el lavado de dinero que amenazaban los intereses del banco mexicano, apoyar revisiones de los estatutos sobre lavado de dinero del mismo e impulsar reformas para bloquear la regulación federal de la industria de los préstamos con pagos al día de pago. Con el dinero del soborno, Cuellar y su cónyuge habrían pagado más de $200,000 de impuestos que debían, deudas de tarjetas de crédito y compraron vehículos, seguros, además de costear cenas en restaurantes. Para Milenio Noticias, Ángel Hernández. Tras conocer la acusación en su contra, el congresista demócrata Henry Cuellar publicó un comunicado en el que aseguró que él y su esposa son inocentes y que todo lo que ha hecho en el Congreso estadounidense ha sido para servir a la gente del sur de Texas. Dijo que antes de tomar cualquier medida buscó asesoramiento legal del Comité de Ética de la Cámara de Representantes y solicitó una reunión con los fiscales que lo acusan de Washington, D.C. para explicarles su versión, pero que se negaron a recibirlo. Terminó diciendo: déjenme ser claro, me postulo para la reelección y ganaré en noviembre. Henry Cuellar es el segundo congresista demócrata acusado de corrupción en 7 meses. En septiembre pasado, el senador demócrata Bob Menéndez y su esposa fueron acusados de recibir sobornos para actuar como agente extranjero de Egipto para beneficiar a ese país con financiamiento militar. Sobre el caso de Emma Vandala y Santiago Rodríguez, una pareja que están desaparecidos desde el 8 de abril en Poza Rica, Veracruz. El gobernador del estado, Cuitlao García, dijo que hay avances en el caso, que la Fiscalía Estatal es la que lleva a cabo las investigaciones. Reconoció que en esa zona la situación es delicada, que tiene que actuarse con prudencia. Sobre los hijos de la pareja, mi compañera Isabel Zamudio pudo conversar con la hija mayor. Confía en que sus padres regresen pronto a casa. Nosotros tenemos mucha fe. Mi madre y mi padre a los 3 hermanos nos ha inculcado que tenemos que tener mucha fe en Dios y mucho amor
Y eso es lo que estamos teniendo y eso es lo que nos está moviendo. Mis padres no son personas que estén metidos en cosas malas. Mi madre es una persona altruista, mi padre es alguien que la apoya a ella y son muy altruistas y todas las personas de Poza Rica que los conocen saben que son un amor de personas. Si los tienen, que los puedan soltar, que ellos saben llegar a casa y que ellos no merecen lo que están pasando. Realmente son muy conocidos aquí en Poza Rica, son personas de bien, de gran corazón, siempre ayudando a las personas y espero de todo corazón volver a verlos. En este espacio le presenté hace unos días el caso de Aldo, un estudiante de la Universidad de Guadalajara que desapareció hace 20 días. Su papá publicó un video en el que pidió a las autoridades no aflojar en la búsqueda a 20 días de la desaparición. Llamó a participar en una carrera que organiza la universidad, cuya temática está dedicada a Aldo. Ya son 3 semanas desde la desaparición de mi hijo Aldo González. No hay algún indicio o una pista clara de su paradero, de qué pudo haber pasado con él. Sigo pidiendo a Dios, tengo fe en Dios y tengo confianza en la Fiscalía del Estado en que darán con el paradero de mi hijo. Pido al gobierno del Estado que no afloje en la búsqueda de mi hijo. Por favor, apóyanos. Si puedes llevar una pancarta, una cartulina, una copia de la ficha de búsqueda de mi hijo, te lo agradeceré. En el municipio de Ensenada, Baja California, la Fiscalía Estatal reportó la localización de 4 cuerpos. Estaban en un pozo en el poblado de Santo Tomás durante las labores de búsqueda de 3 surfistas de origen extranjero, Jake y Callum, de Australia, y su amigo Jack, de Estados Unidos, quienes fueron reportados como desaparecidos desde el fin de semana. La Fiscalía no ha confirmado la identidad de ninguno de los cadáveres encontrados, aunque fuentes de la dependencia informaron a Milenio que el 4.º cuerpo es solo una osamenta, es decir, llevaba más tiempo dentro de ese mismo pozo. Mi compañero Said Betanzos preparó la crónica de esta búsqueda. La tarde del martes pasado, los consulados de Australia y Estados Unidos reportaron a la Policía Municipal de Ensenada que 3 surfistas que llegaron al lugar el fin de semana fueron reportados desaparecidos por sus familiares. Perdieron comunicación con ellos el sábado 27 de abril. El estadounidense Jack Carter Rout, de 30 años, y los hermanos australianos Jake y Callum Robinson, de 30 y 33 años, rentaron un departamento de Airbnb en Rosarito, a 100 kilómetros de Ensenada. Sin embargo, no lo ocuparon. A primera hora del miércoles, la policía comenzó una búsqueda en Ensenada, a la que más tarde se sumaron militares, marinos, guardias nacionales y agentes de la Fiscalía Estatal. Ese día fue detenida una mujer que portaba el celular de uno de los extranjeros. La ubicaron por el GPS del teléfono. Tras interrogarla, la Fiscalía realizó 2 cateos en igual número de viviendas y detuvo a 2 hombres. Uno de ellos fue quien obsequió el celular a la mujer. Fueron trasladados a la Fiscalía Regional para explicar cómo lo obtuvieron. Ya establecimos comunicación con autoridades norteamericanas, tanto consulado como con el FBI, el propio fiscal especializado, así como con las autoridades australianas, que ellos serán los conductos necesarios o los conductos procedentes más bien para dar la intervención a su vez a sus propias autoridades. En un comunicado, la gobernadora Marina del Pilar Ávila advirtió que no se permitirá que hechos de esta naturaleza queden sin esclarecer y reiteró su compromiso por velar que la Fiscalía resuelva el caso. El jueves, la búsqueda de Jack, Jake y Callum continuó en la playa y acantilados del pueblo de Santo Tomás, a donde se presumía fueron a surfear, pero no hallaron nada. Pero este viernes, a las 3 de la madrugada, los equipos de búsqueda hallaron un pozo. Tardaron 3 horas en salir de aquí. Entonces, ¿ustedes localizan? O sea, me refiero pues, a la búsqueda. Pues todos en general en Fiscalía, sede María. Uno de los agentes que vio el interior sospecha que se trata de los extranjeros y adelantó su teoría. Los trajeron con el afán de surfear y como vieron la tabla que está ahí, sacamos mis conclusiones. Y dijo, no, pues vamos, te voy a enseñar a dónde vas a surfear. Y ya cuando llegaron ahí, pues los mataron a todos. Y nomás los tiraron. Eso me imagino yo. Tras salir del lugar para dar aviso a los servicios periciales, por la tarde personal descendió 6 metros de profundidad para iniciar el rescate, que se vio complicado por la humedad del lugar.
Cuando ya se controla el cuerpo, y cuando ya se asegura todo, para que cuando lleguen los peritos ellos son responsables ya, los indicios, pues para buscar indicios y todo eso. A esta zona, ideal para surfear por su gran oleaje, es difícil llegar. Se trata de un área deshabitada, con solo 2 cabañas abandonadas, a las que a veces llegan algunos adictos para drogarse. La casa que se encuentra aquí a un costado está completamente abandonada, vandalizada y hay residuos, pues al parecer, de lo que consumían aquí. Los surfistas locales consideran la zona del Faro peligrosa, porque en ella los cárteles del narco descargan embarques de droga. Desde Baja California para Milenio Noticias, Said Betanzos. Sobre este caso, un vocero del Departamento de Estado de Estados Unidos comentó para este espacio que sus embajadas y consulados tienen como máxima prioridad la seguridad de sus ciudadanos en el extranjero. Indicó que están atentos a los informes noticiosos sobre la localización de 3 cadáveres cerca de donde fueron vistos los surfistas. Agregó que siguen de cerca el caso y están abiertos a dar la asistencia adecuada. Llegó la segunda ola de calor al país, de 5 que se esperan en las próximas semanas. Las altas temperaturas han causado estragos desde hace varios días en distintos estados. La historia es de Ana Luisa Ruiz. Este viernes oficialmente inició la segunda ola de calor en México, que se extenderá hasta el 11 de mayo, con temperaturas superiores a 30 grados Celsius en las 32 entidades federativas. En 13 de ellas, de la península de Yucatán, occidente, sur y sureste del país, se registrarán más de 40 grados Celsius. Sin embargo, las altas temperaturas se han presentado ya a lo largo de la semana. Coatzacoalcos, Veracruz, ha sido la zona más caliente con 52 grados y una sensación térmica de 53. Estamos a 52 grados de temperatura en Coatzacoalcos. Vamos a poner un huevo en este sartén al aire libre y vamos a ver si se cocina. Vamos a ver si se está cocinando el huevo, vamos a ver cómo está la imagen, miren. Queremos mencionar que estamos al aire libre desde Coatzacoalcos, Veracruz, donde se registran 52 grados. Por lo que vemos, el huevo sí se está cocinando. El calor extremo ha provocado desabasto de agua potable y constantes fallas en el servicio de energía eléctrica. En el Hospital General de Zona 36 del Instituto Mexicano del Seguro Social de Coatzacoalcos se quedó sin luz, afectando la atención en los pacientes, por lo que fue necesario trasladarlos a otros nosocomios. En el municipio de Nacajuca, en Tabasco, la desesperación por la falta de luz obligó a que habitantes retuvieran un camión de la CFE para exigirles que resuelvan el problema de apagones que diariamente se presentan y por periodos de hasta 12 horas. Eso sí, los recibos del pago del servicio llegan en miles de pesos. La comisión viene, nada más no sé si lo reparan o vienen a descomponer más, yo creo que porque no lo componen. ¿Cuántas horas han quedado sin luz? Aquí hemos quedado nosotros de 6 hasta la 1 de la mañana. Habitantes de Chiapas, donde los municipios más afectados son hasta ahora Ostucán con 42.5 grados, Pichucalco con 42 y Mezcalapa con 41 grados, deben tomar medidas extremas para refrescarse. Nos bañamos como 4 o 5 veces. La primera bien bañada, la segunda ya nomás sacamos el agua de la regadera en un bote y lo dejamos enfriar, porque de la regadera sale caliente, para lavar los trastes está caliente, el tinaco calienta mucho. Y como las campañas no paran, los candidatos se exponen también a las altas temperaturas. Ana Cecilia Pérez Velázquez, quien busca la presidencia municipal de Santo Domingo en Oaxaca, se desvaneció debido a un golpe de calor durante un evento con la militancia. La Ciudad de México no se queda atrás. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, además de activar las alertas ante el pronóstico de altas temperaturas de más de 30 grados Celsius, advirtió sobre los altos índices de radiación, lo cual se traduce en alta concentración de contaminantes. Las recomendaciones no cambian, hay que hidratarse adecuadamente, evitar exponerse durante tiempos prolongados a la radiación solar y poner especial atención a enfermos crónicos, niños y adultos mayores. De acuerdo con la Secretaría de Salud, en la presente temporada de calor se tiene un acumulado de 264 personas afectadas a nivel nacional por temperaturas extremas y 4 defunciones, 1 en Chiapas, 1 en Tabasco y 2 en Oaxaca. Para Milenio Noticias, Ana Luisa Ruiz Hurtado.
Además del calor esta tarde, se registraron fuertes lluvias y ráfagas de viento en la Ciudad de México que dejaron como saldo encharcamientos, árboles derribados, principalmente en las alcaldías Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Azcapotzalco, Iztacalco, Coyoacán, Álvaro Obregón y Benito Juárez. El transporte público resultó afectado. Usuarios del cablebús línea 1 fueron desalojados para revisar el sistema. La caída de un árbol sobre las vías del tren ligero también afectó el servicio y el metro implementó la marcha de seguridad, por lo que el avance es lento. En Michoacán es donde sigue sin llover. Se está agudizando la crisis de agua en el lago de Pátzcuaro, pese a la vigilancia que se ha implementado. Pobladores acusan que continúa el robo del agua, lo que está empeorando la situación. Este es un trabajo de César Cabrera. Pátzcuaro se sigue secando. La situación en la región lacustre se agudiza, pese a la vigilancia en la cuenca por parte de pobladores y las labores de limpieza que llevan a cabo las autoridades. Así luce hoy Ahuitzio, al oriente de la cuenca, donde se puede caminar 1 kilómetro sobre el suelo árido. Mis padres nos decían que algún día el lago podría secarse, pero pues en ese entonces era increíble. Y la verdad, pienso que es triste y es alarmante. Si nos tocó ver cómo se está muriendo el lago, ¿qué más nos tocará ver? Como en Jarácuaro, poblado ubicado al poniente, donde alguna vez hubo agua, hoy es posible ver grietas provocadas por la sequía y canoas varadas que antes navegaban en el lago. El ganado deambula en medio de la maleza y los peces, ya muertos, sirven de alimento para otros animales. ¿Qué recuerdos tiene usted de esta zona del lago aquí de Pátzcuaro? ¿Qué recuerdos tiene? Pues yo lo único que recuerdo de aquí es que todo esto era agua. Yo me acuerdo cuando veníamos aquí y pues ahorita esto que era el fondo del lago, ahorita son tierras de cultivo. Pobladores acusan que gran parte de la sequía se debe al robo de agua. Como todo tenemos miedo e incertidumbre porque como lo comentaste, pues sí ha sido también parte del huachicoleo. Los afectados buscan rescatar lo que queda del lago y ser tomados en cuenta en la toma de decisiones de las autoridades responsables. Sí ha bajado el nivel del agua, pero no completamente. Todavía tenemos parte de nuestro lago de Pátzcuaro y que la verdad a nosotros como habitantes y a nuestros alrededores nos ha afectado mucho esta situación que ha sido como pues un impacto a nuestra economía. Mientras en los alrededores se hace más palpable la sequía, en otros puntos, como el Muelle General, ya se iniciaron las labores de desasolve con maquinaria pesada. Para mediados del siguiente mes, la Secretaría de Marina comprometió entregar un diagnóstico que marque la pauta para las acciones a seguir. Desde Michoacán, para Milenio Noticias, César Cabrera. El INE inició con la distribución de más de 317 millones de boletas electorales correspondientes a las elecciones federales, entre ellas la elección presidencial. Salieron en 15 tráilers custodiados por elementos de las Fuerzas Armadas con destino a los primeros 3 estados, Baja California, Sonora y Baja California Sur. Los paquetes electorales deberán ser entregados en todos los distritos electorales a más tardar el 17 de mayo. La boleta presidencial está distribuida de la siguiente forma, se la presento en pantalla. En las primeras 3 casillas, una con el logo del PAN, otra del PRI y otra del PRD, está el nombre completo de Xóchitl Gálvez, acompañado de su nombre más simplificado, entre comillas. Luego vienen las casillas del Partido Verde y del Partido del Trabajo con el nombre completo de Claudia Sheinbaum. Después viene en una casilla de Movimiento Ciudadano el nombre de Jorge Álvarez Maínez, luego la casilla de Morena con el nombre de Claudia Sheinbaum y una más para el que ponga el nombre de algún otro candidata o candidato no registrados. Por cierto, el nombre de Jorge Álvarez Maínez, o uno de sus apellidos, se irá con un error ortográfico en el apellido Maínez, el cual lleva tilde y en la boleta no la tiene. A finales de marzo, el INE rechazó corregir el error a pesar del reclamo del Partido Naranja.
En la bitácora de las campañas presidenciales, Xóchitl Gálvez estuvo en la Ciudad de México, se reunió con empresarios del sector vivienda, luego con trabajadores de la construcción con quienes convivió para conmemorar su día. Habló de los 3 años de la caída de la línea 12 del metro, dijo que el desplome fue por la ineptitud y corrupción de su contrincante y que la empresa noruega DNB fue muy clara en uno de sus peritajes. Claudia Sheinbaum siguió su gira por Michoacán, se reunió con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, a quien reconoció, al igual que a su padre, Lázaro Cárdenas. Más tarde se trasladó a Guanajuato. En su mitin estuvo resguardado, por cierto, por elementos del Ejército y la Guardia Nacional, algo que no se había visto antes en sus recorridos por el país. Jorge Álvarez Maínez estuvo en 2 estados, primero en Zacatecas, donde se reunió con la comunidad de la Universidad Autónoma de Durango, Campus Zacatecas. Afirmó no querer politizar las causas de las madres buscadoras del país, reuniéndose con ellas durante la campaña presidencial. Está clarísimo que la línea 12 se cayó por la ineptitud y la corrupción de Claudia Sheinbaum. No hay de otra. DNB fue contundente, aunque ella oculte este informe en su página, porque habla de todo menos del tercer informe que ella contrató, donde deja claro DNB que la 4ª causa raíz por la que se cae el metro es por la falta de mantenimiento. Venimos de Jiquilpan, de estar en la casa donde nació uno de los grandes presidentes de México, el general Lázaro Cárdenas. Y estuve también, quiero decirlo aquí, con su hijo y con sus nietos, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, que merece un gran reconocimiento. Parte una buena antecedente de la historia de nuestro movimiento. Así que quiero que juntos aplaudamos al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, a su familia. Aunque yo no quiero politizar ni partidizar el tema de su causa, creo que a nadie le conviene que este tema, sé que una candidata lo ha hecho, pero yo no creo que ese sea el camino. Yo creo que esas son las cosas que debemos de hacer después de las elecciones. Por lo pronto he sido muy claro en el Plan Nacional de Pacificación que presenté, en que tenemos que reformar la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Comisión Nacional de Búsqueda, y que van a contar con una solidaridad, una empatía, una sensibilidad distinta en los próximos años. Se refería Jorge Álvarez Maínez a lo que ocurrió con la buscadora Ceci Flores esta semana en la Ciudad de México. En estos momentos, 10:22 exactamente, se cumplen 3 años del colapso del tramo elevado de la línea 12 del metro en la Ciudad de México, en el que murieron 26 personas y más de 100 resultaron heridas. Ocurrió entre las estaciones Olivos y Tezonco. Por la mañana hubo una misa en la llamada Zona Cero para recordar a los fallecidos. Más tarde, un grupo de estudiantes llevó a cabo una protesta en la estación Mixcoac, colocó coronas de flores, veladoras y un ataúd. Ahí también había un mensaje: el siguiente podría ser tú. El jefe de gobierno, Martí Batres, dio a conocer toda la atención que el gobierno capitalino ha dado a las víctimas. Aseguró que a ninguna se le ha dejado en desamparo. Se suscribieron 118 acuerdos reparatorios. El 92% de las víctimas y sus familiares han optado por el proceso de justicia restaurativa. Hay quienes no ayudaron en nada, en absolutamente nada, ni de manera material, ni de ninguna otra, pero buscaron lucrar con el dolor de la gente. Yo les diría, ya basta. Por su parte, las familias de las víctimas que aún continúan en proceso judicial por el desplome de la línea 12 anunciaron que presentarán nuevas denuncias. Su abogado Teófilo Benítez aseguró que entre los pendientes por resolver está la reclamación patrimonial y la denuncia en contra de autoridades del gobierno capitalino, así como una nueva queja en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México contra partidos políticos para que no utilicen el tema en sus campañas. Sobre el tema hemos hablado desde hace 3 años en reiteradas ocasiones con el ingeniero Eduardo Ramírez Cato, quien acaba de publicar un libro sobre esta tragedia, Línea 12, historia de una tragedia que no debió ocurrir.
Saludo al ingeniero Eduardo Ramírez Cato y además con el gusto de tener ya su libro en las manos. Ingeniero, de lo que hablábamos en ese entonces, desde un principio, fue de la serie de irregularidades detectadas que poco a poco los peritajes lo fueron evidenciando, ¿no? Sí, tuve la fortuna de poder ver antes, después del colapso, en una visita que hice a Ciudad de México. Y yo ya había, como te había indicado en la primera entrevista que me hiciste favor de realizar a 9 días de la tragedia, cómo había evidencias que ya indicaban que había cambios en los materiales y hablábamos de que los materiales gritan, pero no tienen voz. Y eso ya nos estaba anunciando de que algo estaba sucediendo y desgraciadamente no se vio. Hay muchas confirmaciones, es decir, después de todos los análisis que se hicieron, tanto por DNB. Quisiera resaltar el estudio, el dictamen independiente que solicitó la propia Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en donde le pide a 4 especialistas, uno de ellos en topografía, y en su dictamen el topógrafo dice que ya existen varios claros que tienen deflexiones. Es decir, nadie en el curso de los 12 años de vida en operación de esta línea reportó que ya había esas deflexiones, aunque ya habían corregido un tramo que estaba muy deflectado en el cruce de la calle Guillermo Prieto. Nadie cayó en cuenta de que había otros tramos deflectados, aunque hay un reporte de 2019 que aparece justamente consignado en el libro, un reporte en donde hablan de uno de los postes de la catenaria que indican que hay movimientos anormales. Exactamente, y las fotos que pudimos analizar, incluso usted incluye en el libro algunas fotografías que evidenciaban estas fallas. Luego, por supuesto, al revisar los documentos y la memoria fotográfica que ya se hizo después del accidente, pues se confirman cosas que usted nos había dicho, como digamos que los pernos, ¿no? que era un factor fundamental, estaban o mal colocados, eran insuficientes, mostrando que desde la construcción algo estaba mal, pero que a lo largo del tiempo de la vida de esta línea 12 se pudo haber prevenido, ¿no? Con el mantenimiento adecuado. En primer lugar, de la falla en el diseño, de la falta de redundancia en la estructura. Habíamos hablado en alguna ocasión que solamente hay una viga por cada una de las vías, lo cual no es usual. Debe de haber 2 cuando menos. Por si falla una, hay otra que puede sostener toda la estructura. Aquí falló una y colapsó todo. Aparte del diseño que después detallaron muy bien y que viene también en un dibujo en el libro respecto a la zona de la fatiga inducida, que esto con el tiempo, dado un defecto de diseño, fue dañando poco a poco la estructura y que ya mostraba signos de cansancio. Segunda barrera que se omitió, que se brincó, es que no se aplicó criterios de supervisión y de calidad durante la obra, lo cual nos habla de que tanto materiales como la ejecución de los trabajos fueron deficientes. Hay evidencias que reporta DNB de bitácoras de obra en donde hacen observaciones de que están unos pernos mal colocados y no hay reporte de corrección de esos defectos. Sin embargo, sí hubo pago de la obra mal ejecutada, es decir, ahí nos habla de que hubo problemas de corrupción. La tercera barrera que nos dicen es justamente la mala colocación de los pernos, la mala distribución de los pernos, que fue lo que de manera puntual fue originando, digamos, el colapso. Y ese colapso lo describen perfectamente bien en el segundo reporte de DNB. Y la cuarta barrera que se omitió y que es justamente en donde entra en conflicto la Ciudad de México con la empresa DNB, es que cuando hablan del mantenimiento, porque ellos finalmente nunca recibieron reportes de las revisiones que se deberían de haber hecho, tanto en la administración de la doctora Claudia Sheinbaum, ni de la administración de Miguel Ángel Mancera. De Miguel Ángel Mancera, ni tampoco con Marcelo Ebrard. Entonces no tuvo evidencias la DNB, pues tenía que consignar lo que ellos vieron, que a mí se me hace que fue un reporte muy, muy objetivo y muy completo. Bien, finalmente nos lo detalla también en el libro, se reanudó la operación de esta línea, hay partes que se reconstruyeron. ¿Ha podido observar cómo quedó? Parece firme, parece que esto no tendría por qué volver a ocurrir. Sí, esto es contundente, es muy difícil que vuelva a suceder. Sin embargo,
quien tenga oportunidad de darse una vuelta por ahí va a distinguir dos tipos de refuerzo. Uno de ellos es a base de unos tubos que van al centro de las traves, son muy característicos, que nos los mostraron varias veces. Pero hay otro tipo de reforzamiento que responde exactamente a la observación que se hizo en este dictamen independiente de la Fiscalía, en donde ya había los tramos que estaban deflectados. Ahí hicieron una solución diferente. Yo consulté con ingenieros que estaban en la obra y me dijeron que justamente habían tenido que meter gatos en la estructura para poder elevarla nuevamente, porque ya estaba vencida. Tuvieron que elevarla y luego ponerle soportes debajo, que esa es una solución que se ve perfectamente bien en los elementos que pusieron debajo de las vigas originales. Son dos tipos de reforzamiento, lo cual también nos confirma lo que habíamos dicho. No era posible que no se viera tanto defecto, tanto grito de los materiales de que ya estaban fallando. Yo le agradezco mucho. Aquí está el libro, Línea 12, la historia de una tragedia que no debió ocurrir. Eduardo Ramírez Cato, muchísimas gracias. Lo pueden adquirir en Amazon y en Mercado Libre ya. A partir del próximo 1 de julio podrían entrar en vigor 7 leyes antimigrantes que fueron impulsadas por gobernadores republicanos. Hay al menos otros 10 proyectos de ley de este tipo que se están analizando para que más adelante pudieran surtir efecto. Este es un trabajo de Yair Navarro. En Estados Unidos, crear leyes antimigrantes está de moda entre los gobernadores republicanos. El caso más reciente es Oklahoma, que aprobó la ley HB 4156, que permitirá a los policías locales arrestar a los migrantes indocumentados que estén dentro de su territorio. La ley entraría en vigor el próximo 1 de julio. No solamente es esa ley, sino que hay otros 2 proyectos que el Congreso de ese estado analiza para su aprobación: la HB 3071 y la HB 3623, con las que quieren evitar que los fondos públicos de Oklahoma no se destinen o beneficien a los migrantes. Hasta ahora, el único estado que ya tiene vigente una ley de este tipo es Florida, con la SB 1718, que obliga a empresas con más de 25 empleados a comprobar ante las autoridades el estatus migratorio de cada uno de ellos. Esto ocasionó el desplazamiento de personas indocumentadas a otros estados al saber que podrían ser arrestados y estar en procesos de deportación. Al menos otras 7 leyes antimigrantes podrían entrar en vigor el próximo 1 de julio. Además de la HB 4156 de Oklahoma, en Florida hay 2, la HB 1889 y la SB 1451. En Kansas, la HB 2350. En Iowa, la SF 2340, la cual ya se ordenó dejar sin efectos. En Tennessee, la SB 2576 y en Georgia, la HB 1105. Otros 10 proyectos de ley antimigrantes se están analizando en sus respectivos congresos. La Cancillería mexicana, a través de los consulados, ha dado seguimiento a las iniciativas y ofreciendo asistencia e información a los connacionales que lo requieran, para que puedan explorar recursos legales que contribuyan a la protección de sus derechos. Para Milenio Noticias, Yair Navarro. Me acompaña en el estudio Eunice Rendón. Eunice, bienvenida. Hola, ¿cómo estás, Alejandro? Buenas noches. Pues ahí el reto, ¿no?, en materia legal para los migrantes. Muchos de ellos, millones de ellos mexicanos, que pudieran verse afectados con esto. ¿Y qué representa en este ambiente o en esta época electoral en Estados Unidos? El hecho, en la mayoría de los casos, son estados republicanos. Están aprobando estas leyes, también debe tener un tinte electoral. Creo que son varias cosas y que algunas las hemos mencionado en este espacio. Primero, pues el momentum, ¿no? El tema político y, por supuesto, que están explotando el tema migratorio como lo han hecho otros gobernadores también republicanos y que les ha funcionado. Entonces yo creo que tiene que ver también con esta parte política y que el electorado, quizá parte de este electorado, bueno, ve positivo este tipo de leyes o de esfuerzos, ¿no? Por un lado. Por el otro lado, algo que comentamos cuando justamente la Suprema Corte decide que Texas puede tener esta ley antimigrante, aunque sabemos que está en proceso y que está en las cortes, etcétera, cuando
cuando se da esa decisión, tú y yo comentamos en este espacio que iba a pasar esto, que iban otros estados a empezar a sacar sus propias leyes, y ahí viene una complicación ya para la gobernabilidad de Estados Unidos incluso, porque hoy pues la federación tiene todos estos fuegos abiertos, ¿no? De estas propuestas de un tema que probablemente es inconstitucional, eso se sigue analizando. Entonces, inconstitucional porque es una tarea de la federación y ahora todos los estados quieren tener sus propias legislaciones, por un lado. Sus propias reglas, ¿no? Cruzas de un estado a otro y de pronto sí te pueden detener y en otros no. Claro, pero no solamente las propias reglas, hay consecuencias y creo que hay riesgos también, además de la gobernabilidad y además de lo que aquí se ha hablado del uso político, hemos visto que han fracasado otras leyes de este tipo en el pasado, como la de Arizona en su momento, que entró en vigor en 2010 y que pues en 2012 se frena. En fin, ha habido ya muestras de que esto no funciona realmente y ahí vienen algunas de estas posibles consecuencias. Primero, el tema de la inconstitucionalidad, que todavía no se determina y que pues desde la perspectiva mexicana y desde la perspectiva legal me parece que es un tema inconstitucional. Segundo, es el tema de la vulnerabilidad de la soberanía de México, porque no solamente la ley de Texas, sino también al menos a dos de estas leyes, la de Iowa, también contempla la deportación a México, ¿no? Y entonces ahí pues México no está de acuerdo, entonces no pueden ellos decidir por otro país y ahí hay una vulneración de la soberanía. También, y otra muy importante, la falta de capacidad de autoridades locales en estos temas. Y veíamos con Texas cómo había jefes de policía que decían, sí, ya mañana vamos a atrapar migrantes, ¿no? Y otros decían, no se preocupen, nosotros no nos vamos a meter en eso. Entonces ni siquiera hay una claridad. No hay coordinación. No hay coordinación, no es una misma opinión la de todos, o sea, no hay realmente algo que todos estén de acuerdo, ¿no? Y tampoco hay capacidad, porque no están capacitados para el tema migratorio, están capacitados para otro tema en seguridad que no tiene que ver con la migración. Y lo mismo pasa con los jueces. En estos estados que quieren que los jueces deporten, decidan la deportación de las personas, pues así no es. Hay 56 cortes de migración en Estados Unidos que tienen una formación, una capacitación, y los jueces que ahora quieren meter si aún así hay un montón de problemas, ahora imagínate sin capacitación. Y por supuesto, en muchas de estas leyes, revisándolas, ¿no? Al menos estas 11 propuestas, 12 con la de Texas, bueno, vemos que no hay claridad en la operación de las mismas. Es decir, no queda claro cuál es la forma o la prueba que van a tener para determinar que alguien es indocumentado o no, que es casi lo que todas ellas ponen sobre la mesa, es decir, aquel un poco que a criterio de la gente, ¿no? Del policía. Muy subjetivo, queda muy subjetivo cuál es esa razón por la cual van a entender o van a probar que una persona cruzó de forma indocumentada, y pues algunos de esos estados ni siquiera están en la frontera, ¿no? Entonces, repito, no es algo nuevo, sí hay algunos esfuerzos que ha habido en el pasado, pero sí, con esta forma masiva se da, creo, a partir o en razón de la decisión de la Suprema Corte. Interesante lo que está haciendo el gobierno mexicano a través de los consulados, porque al final de cuentas el que queda en la indefensión es el migrante y muchos de estos migrantes mexicanos, ¿no? ¿Dónde ir, a qué autoridad acudir, cómo defenderse ante una irregularidad de este tipo? Yo creo que el gobierno mexicano no solamente lo está haciendo bien en ese sentido, de que está preparando sus consulados, sino que cada vez que ha salido una de estas leyes se ha manifestado en contra. Además, de forma enérgica, y es la canciller quien encabeza esto. Entonces me parece que esto también es un mensaje importante, y sobre todo pues que subrayen mucho el tema de la soberanía de México con estas deportaciones que pretenden estos estados hacer. Bien, pues gracias por ayudarnos a comprenderlo, y ahí están por supuesto los riesgos para nuestra comunidad allá en Estados Unidos. Gracias, Eunice. Muchas gracias a ti, y sí, porque esto también da actos de racismo, ¿no? La pura propuesta. Totalmente, gracias, Gracias a ti, buenas noches. Pausa, volvemos. Candidatas, candidatos siguen haciendo campaña y también ridículos. Aquí nuestro recuento. No tienen límite. Todavía vienen a pedir el voto esos, el partido de Morena. ¿Para qué? Para que no se me hace justo, porque ellos están destruyendo el país. Debes de hacer a cabo la seguridad muy bien, llevar a cabo todo lo que está en nuestras leyes. Dándoles educación para que el día de mañana, cuando salgan, tengan que salirse de los problemas
en los que se ven sometidos en cuestión de... Gracias. La educación es muy importante en las casas, muy importante. Los animales es un tema muy importante. Yo te puedo decir que el agua es muy importante. El tema de la contaminación, fíjate que es un tema muy importante. El empleo a la mujer, fíjate que es un tema muy importante. Es una experiencia muy nueva para mí, pero pues no hay objetivo para mí. Esta mujer es de las arrepentidas de Dios, porque ella hablaba muy mal de Andrés Manuel López Obrador y ahora la están golpeando, porque estaba en el PRI, se dio cuenta de su error y ahora es candidato de Morena. Pero por eso tengan cuidado, porque todo se revierte. Saca 3 cartas de donde usted quiera. Te sale la carta de la estrella. Esta carta nos dice que definitivamente vas a estar conquistando el triunfo y el éxito. Que te vienen cambios importantes en este año y que te dice que te vas a adelgazar, que pusiste esa dieta. Por power. Nomás ve. Ahí voy, nomás voy por mis cuadritos. Con esto nos despedimos. El lunes tendremos algo nuevo que contarle a las 22 horas.